Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 146. El tema de hoy es No puedes fallar. Goliat era un gigante, medía casi 3 metros, o sea 9 pies de altura, era un campeón y llevaba una armadura pesada, firme y gritando desafió al pueblo de Dios. Esto lo encontramos en 1 de Samuel, capítulo 17, versos del 1 al 11. Además de los gigantes en lo físico, existen los metafóricos. Un gigante es un problema o una situación de gran tamaño aparentemente insuperable. Los gigantes personales podrían incluir los enormes desafíos propios relacionados con salud, matrimonio, familia, relaciones o falta de relaciones, trabajo o falta de trabajo, otros problemas de trabajo o algún pecado, tentación, adicción, miedo, soledad, desánimo o deuda. Los gigantes nacionales en el Reino Unido, por ejemplo, incluyen los delitos con arma blanca, la falta de vivienda, la ruptura de matrimonios, la vida familiar, la comunidad, el hacinamiento en las prisiones, las carencias en la educación y el declive de las iglesias. Existe pues la gigantesca tarea de evangelizar al país, revitalizar la iglesia y transformar nuestra sociedad. Los gigantes mundiales incluyen la pobreza extrema resultante en que 30.000 niños mueren cada día. Enfermedades prevenibles, millones de personas mueren por enfermedades para las cuales tenemos una cura relativamente fácil. La necesidad de educación básica universal, casi 1.000 millones de personas son analfabetas. Y la necesidad mundial de agua potable, la cual podría ser financiada con la cantidad de dinero que los europeos gastan en helado cada año. Cuando nos enfrentamos a un gigante, solo hay dos actitudes posibles. Una, es decir, es tan grande, no hay nada que yo pueda hacer. Y la otra, es decir, es tan grande, no puedo fallar. El primer texto que vamos a leer el día de hoy está en Salmos capítulo 67, versículos del 1 al 7. Y la vamos a estar leyendo en la PDT. Que los pueblos te alaben. Al director con instrumentos de cuerda, canción, canto. Dios tenga compasión y nos bendiga, que se muestre a favor nuestro, para que todo el mundo te conozca, que todas las naciones sepan que tú das la salvación. Que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, que todo el mundo se alegre y grite de alegría, porque tú gobiernas a los pueblos con justicia y diriges a todas las naciones del mundo. Que los pueblos te alaben, oh Dios, que todos los pueblos te alaben. Danos frutos en abundancia, bendícenos, Dios nuestro, que Dios nos bendiga y que todos los habitantes de la tierra le teman y lo respeten. Primer punto, piensa globalmente. Dios ama el mundo entero. Él quiere que todas las naciones y los pueblos lo conozcan, lo adoren y lo amen. El salmista oró por la bendición de Dios a su pueblo, para que se conozca en la tierra sus caminos entre todas las naciones, dijo en el versículo 2. Vemos en este salmo que la visión global para el pueblo de Dios, más allá de sus fronteras, fue prefigurada en el Antiguo Testamento. El salmista ora por todo el mundo. Si queremos enfrentarnos a los gigantes globales, necesitamos una visión global. La palabra de este salmo son acerca de Dios. El tamaño de tu visión dependerá del tamaño de la visión que tenga de Dios. Como A.W. Tozer indicó, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Necesitamos ese cambio de visión. Vamos a orar. Amado Señor, por favor te pedimos que tengas piedad de nosotros y nos bendigas. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Haz conocer tus caminos en la tierra y tu salvación entre todas las naciones. Oro para que pueda haber un reavivamiento global y que todas las personas te conozcan, te alaben y te amen. En el nombre de Jesús. Amén. El segundo texto lo encontramos en Juan capítulo 15 y capítulo 16 hasta el verso 4. Jesús, la vid verdadera, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto.
Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más fruto. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid, igual que sucede con ustedes. No pueden dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto y así demostrarán que son mis seguidores. Yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Si hacen lo que les digo, son mis amigos. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto es lo que les ordeno, que se amen unos a otros. Si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte de este mundo, y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije. Un siervo no es más que su amo. Si ellos me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido y hablado con ellos, no serían culpables de ningún pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia a mi Padre. No tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho las obras que hice entre ellos. Si no hubiera sido así, no serían culpables. Pero han visto las obras que hice y siguen odiándonos, a mí y a mi Padre. Sin embargo, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que se escribió en su ley. Ellos me odiaron sin causa. Cuando venga el consejero, el Espíritu de verdad que les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Ustedes también darán testimonio de mí, porque estuvieron conmigo desde el comienzo. Capítulo 16. Les dije esto para que nadie haga tambalear su fe. Ellos los expulsarán de la sinagoga. De hecho, va a llegar el día en que todo el que mate a uno de ustedes pensará que está sirviendo a Dios. Harán esto como no me conocen a mí ni a mi Padre, pero les digo esto para que cuando llegue ese momento recuerden que yo se los había dicho a ustedes. No les dije esto al principio porque estaba con ustedes. Muy bien. El segundo punto dice, testifica acerca de Jesús. No hay nada más importante ni un privilegio mayor en la vida que ser amigo de Jesús. Jesús señala, ustedes son mis amigos, ya no los llamo siervos, los he llamado amigos, en el capítulo 15, verso 14 y 15. Tener a Jesús como amigo te permite enfrentarte a los gigantes en tu vida, en la iglesia y en la sociedad desde una perspectiva única. Personal, Jesús nos dice que hay dos secretos para fructificar como cristiano. Primero, la poda. El propósito de la poda es que puedas tener aún más fruto. El dolor, la aflicción, la enfermedad, el sufrimiento, la pérdida, el duelo, el fracaso, la decepción, la ambición frustrada son algunas formas en las que tu vida es podada. La poda parece algo muy cruel. A veces queda solo un muñón desgarrado para hacer frente al invierno áspero. Pero somos podados para algo nuevo, y cuando la primavera y el verano vuelven, hay una abundancia de fruto. El afilado cuchillo de la poda trae, a fin de cuentas, fruto y bendición. El segundo secreto para fructificar es la cercanía a Jesús. En el versículo 4
nos dice, no puedes enfrentarte a los gigantes solo, como lo expresa en la traducción bíblica El Mensaje. Cuando estás unido a mí y yo a ti, la relación orgánica e íntima, la cosecha seguramente será abundante. Separado no puedes producir nada. Eso está en el versículo 5. Solo lograrás enfrentar a los gigantes si permaneces cerca de Jesús. Cultiva una amistad creciente con Jesús, pasando tiempo con Él, caminando con Él, orando y escuchándole a través de su palabra y siguiendo sus deseos. Jesús asegura que si permaneces cerca de Él, sucederán 3 cosas respecto a tu fruto. Primero, tus oraciones serán contestadas, versículo 7. Segundo, Dios será glorificado, versículo 8. Tercero, tu gozo será completo y desbordante, versículo 11. Jesús quiere que estés lleno de gozo y plenamente vivo. No hay mayor alegría que saber que eres valorado, precioso y amado por Dios, y amar a los demás como a ti mismo. No hay mayor gozo que dar vida eterna a los demás en Jesús y con Jesús. Lo otro es la iglesia. La iglesia de hoy enfrenta gigantes desmesurados. El gigante más grande es la desunión. La desunión solo será superada por el amor. Jesús enseñó y dijo, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Eso está en el versículos 12, 13 y 17. El otro punto también es la sociedad. Jesús nos advierte que enfrentaremos al gigante en un mundo que nos odia. Versículos 18 y 19. Nos advierte, si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Él señala que cualquiera que los mate pensará que está prestando un servicio a Dios. Hoy en día hay partes del mundo donde esto es literalmente cierto, pero también hay otras formas más sutiles de persecución oculta. A nadie le gusta ser rechazado, despreciado, burlado o ridiculizado. Jesús advierte que donde quiera que estés debes esperar oposición, odio e incluso persecución. Nosotros solos no podríamos dar ninguna respuesta, pero Jesús promete, cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí y ustedes también darán testimonio. El Espíritu Santo te permite testificar sobre Jesús y afrontar estos desafíos gigantescos para ver nuestra sociedad transformada. El Espíritu Santo es el que te permite testificar sobre Jesús y afrontar estos desafíos gigantescos para ver nuestra sociedad transformada. Vamos a orar. Ay, amado Señor, por favor, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu. Y gracias por llamarme tu amigo. Ayúdame a amar a los demás, así como me has amado a mí. Ayúdame a ser uno contigo y ser uno entre nosotros como tus hijos, para que el mundo pueda ver y pueda creer en el nombre de Jesús. El tercer texto que vamos a tocar el día de hoy, que vamos a leer, está en Samuel, primero de Samuel, capítulo 16 y capítulo 17. Samuel consagra a David, capítulo 16. El Señor le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? ¿Estás triste por él a pesar de que te dije que yo me negaba a dejarlo ser el rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén a ver a un hombre llamado Isaí, pues he elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey. Pero Samuel dijo, si voy, Saúl se enterará y tratará de matarme. El Señor le dijo, ve a Belén, lleva una ternera y di que vas a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y yo te diré qué hacer. Ungirás a quien yo te indique. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero al llegar a Belén, los ancianos líderes se asustaron y le preguntaron, ¿pasa algo, vidente? Samuel contestó, no pasa nada, solo vengo a ofrecerle un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó a reunirse con él al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó que en Eliab y pensó, de seguro es este quien el Señor lo ha elegido. Pero el Señor le dijo a Samuel, Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve.
La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Eliab no es el hombre que he elegido. Entonces Isaí llamó a Abinadab y éste se acercó a Samuel, pero Samuel dijo: tampoco este es el elegido del Señor. Isaí le presentó a Sama, pero Samuel dijo de nuevo: este tampoco es el elegido del Señor. Isaí le presentó 7 de sus hijos a Samuel, pero este dijo: ninguno de ellos es el elegido del Señor. Entonces Samuel le preguntó a Isaí: ¿no tienes más hijos? Isaí contestó: sí, tengo otro hijo, el menor, pero está cuidando el rebaño. Samuel dijo: manda a traerlo. No empezaremos a comer hasta que él llegue. Isaí mandó que lo fueran a buscar. Su hijo menor era joven, de buen parecer, saludable y apuesto. El Señor le dijo a Samuel: este es mi elegido, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y derramó el aceite sobre el hijo menor de Isaí, frente a sus hermanos. El Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Un espíritu maligno atormenta a Saúl. El Espíritu del Señor dejó a Saúl después de eso. Un espíritu maligno enviado por el Señor venía a menudo y aterrorizaba a Saúl. Los siervos de Saúl le dijeron: como usted sabe, un espíritu maligno de parte de Dios lo está acosando. Así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu maligno que Dios manda le provoque ansiedad, y así usted se sentirá mejor. Así que Saúl le dijo a sus siervos: busquen a un buen músico y tráiganmelo. Uno de sus siervos dijo: el hijo de Isaí de Belén sabe tocar el arpa, es un guerrero valiente, listo y de buen parecer. Además, el Señor está con él. Así que Saúl envió mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Isaí tomó un asno, pan, un cuero de vino y un cabrito, y se los envió a Saúl como regalo por medio de David. David se presentó ante Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Saúl le envió a decir a Isaí: David me ha causado muy buena impresión, deja que se quede a mi servicio. Así que cada vez que el espíritu maligno de parte de Dios molestaba a Saúl, David tocaba el arpa, el espíritu se iba y Saúl se sentía mejor. Capítulo 17. Los filisteos alistaron su ejército para la guerra. En Soco, en la región de Judá, acamparon entre Soco y Aseca, en un pueblo llamado Efes-Damín. Saúl y los soldados israelitas también se reunieron y acamparon en el valle de Elá. Estaban en orden de batalla para pelear contra los filisteos. Los dos ejércitos estaban sobre los montes opuestos, separados por un valle. Un guerrero famoso de Gat, llamado Goliat, salió del campamento filisteo. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y una coraza también de bronce en forma de escamas de pescado que pesaba alrededor de 50 kilos. Llevaba unos protectores de bronce en las piernas y una jabalina al hombro. La parte de madera de su lanza era tan grande como el rodillo de un telar y la punta pesaba casi 7 kilos. Su escudero marchaba delante de él con su escudo. Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército israelita diciendo: ¿por qué están todos en orden de batalla? Yo soy filisteo y ustedes siervos de Saúl. Así que elijan un hombre y mándenlo a pelear conmigo. Si me mata, él gana y los filisteos se convertirán en sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, entonces yo gano y ustedes se convertirán en nuestros esclavos. Ustedes tendrán que servirnos. Goliat también dijo: hoy me pongo de pie para desafiar al ejército de Israel. Los desafío a que envíen a uno de sus soldados a pelear conmigo. Saúl y su ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. David era uno de los 8 hijos de Isaí, efrateo de Belén de Judá, en los tiempos de Saúl. Isaí ya estaba entrado en años. Los 3 hijos mayores de Isaí habían marchado a la guerra con Saúl. El mayor era Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Los 3 hijos mayores eran parte del ejército de Saúl. David era el menor, sin embargo, se alejaba de vez en cuando de Saúl para ir a cuidar el rebaño de su papá en Belén. Durante 40 días, el filisteo salía a la mañana y tarde y se paraba frente al ejército de Israel. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma este canasto con grano cocido y estos 10 panes y llévaselos a tus hermanos que están en el campamento. También llévales estos 10 pedazos de queso para el comandante del batallón de los 1000 soldados donde están tus hermanos.
Averigua cómo están tus hermanos y tráeme una prueba de que están bien. Tus hermanos están con Saúl y todo el ejército israelita en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. A la mañana siguiente, después de dejar encargado el rebaño con otro pastor, David tomó la comida y se dirigió al campamento como le había dicho Isaí. Al llegar al campamento, los soldados estaban saliendo a ocupar sus posiciones en el campo de batalla, lanzando gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos estaban alineados y listos para la batalla. David le entregó la comida al encargado de las provisiones y corrió a donde estaban los soldados tratando de averiguar sobre sus hermanos. Mientras hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento filisteo, desafiando como siempre a gritos al ejército israelita, y David lo oyó. Los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. Decían: ¿ven a ese hombre? Sale todos los días a desafiar a Israel. El que lo mate se hará rico. El rey le dará una gran recompensa, le dará a su hija como esposa y además la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir el servicio militar. David le preguntó a un hombre que estaba cerca de él: ¿qué dice que le darán al que mate al filisteo y le devuelva el honor a Israel? ¿Quién es ese tal Goliat? No es más que un pagano, nada más que un filisteo. ¿Quién se cree ese para desafiar al ejército del Dios viviente? El soldado le contó a David sobre la recompensa por matar a Goliat. Eliab, el hermano mayor de David, se enojó mucho al verlo hablar con los soldados y le reclamó: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ya sea que viniste, no quisiste hacer tus deberes y solo viniste para ver la batalla. David le dijo: ¿y ahora qué hice? Solo preguntaba. David le preguntó lo mismo a los soldados y a otros, y todos le respondían lo mismo. Algunos oyeron de hablar a David y lo llevaron frente a Saúl para decirle lo que estaba diciendo. David le dijo a Saúl: el pueblo no debería dejarse intimidar por ese tal Goliat. Como siervo tuyo, yo enfrentaré a ese filisteo. Saúl le contestó: tú no puedes salir a enfrentar a ese filisteo, todavía eres muy joven. Además, Goliat ha sido un guerrero desde niño. Pero David insistió: cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté un león y un oso, y así mataré a ese filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército del Dios viviente. El Señor me salvó del oso y del león, y también me salvará de este filisteo. Saúl le dijo a David: ve, y que el Señor te acompañe. Tercer punto: confía en Dios. David fue agraciado de manera extraordinaria en lo natural y en lo sobrenatural. Era bello y tenía buena presencia, era talentoso musicalmente hablando, era un orador experto, tenía habilidad atlética, era un líder, tuvo éxito y llegó a ser muy famoso. Sin embargo, por ninguna de esas razones Dios lo usó. El Señor le aclaró a Samuel: el Señor no ve las cosas de manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Capítulo 16, verso 7. David estaba indignado por el desafío de Goliat al Dios viviente, pues era un líder valiente, y exhortó: nadie tiene por qué desanimarse a causa de ese filisteo Goliat. Versículo 32. ¿Qué lecciones podemos aprender de la manera en que David abordó este gigante? La primera es que niega el rechazo. Eliab le preguntó a David: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tus atrevimientos y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla, lo dijo en el versículo 28. Sin embargo, David se apartó de Eliab. La lección que podemos y aprendemos aquí debe ser no desanimarnos ante el rechazo o el maltrato. Como escribe Joyce Meyer, Dios no está buscando a alguien con habilidad, sino a alguien con disponibilidad, que mantenga su corazón puro al negarse a permitir que el odio, la ofensa, la amargura, el resentimiento o la falta de perdón lo detengan. Lo segundo, participa. David ofreció sus servicios a Saúl. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de ese filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Siempre me conmueve y me impresiona ver la forma en que nuestra congregación está dispuesta a ofrecer sus servicios, orar, servir y dar. Lo tercero, confía en Dios.
Saúl le respondió a David: ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? No eres más que un muchacho. Pero David replicó: El Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Versículo 37. Él confía en Dios porque sabe que Dios está con él. En última instancia, la razón por la que David pudo enfrentarse a Goliat es porque era el ungido de Dios. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Lo vimos en el versículo 16, verso 13. La única manera, capítulo 16, verso 13. La única manera en que podrás enfrentar a los gigantes en tu vida, en la sociedad y en el mundo es a través de la unción del Espíritu Santo. Sí que es importante que mantengamos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a orar. Amado Señor, cuando me enfrento a los gigantes, necesito la unción de tu Santo Espíritu sobre mí y tu presencia conmigo. Dame coraje para no huir, para no temer, para no desanimarme y mucho menos renunciar. Lléname de tu Espíritu, Señor. Permíteme ver lo que otros no ven. Permíteme pelear esas batallas y derribar los gigantes con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la pastora Pipa añade lo siguiente en 1 de Samuel 16:7. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Muchas veces, dice ella, he caído al juzgar a la gente por su aspecto exterior. Con frecuencia he conocido a personas que son extremadamente calladas y modestas en el exterior, por lo que apenas me ha percibido de ellas. Pero resulta que están cambiando el mundo a su alrededor de formas maravillosas. David, sin embargo, tenía un aspecto elegante con hermosos rasgos y era de buena apariencia. Ya estoy impactada. Bueno, recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. No olvidemos todos los días, alimentarnos de la palabra de Dios y los esperamos también en el podcast de mañana. Que el Señor les bendiga.